Bueno, pues en este vídeo vamos a meditar con emociones desafiantes y patrones habituales. Vamos a tratar nuestras experiencias con suavidad, cariño y curiosidad, algunas sugerencias sobre cómo controlar el miedo, la ira y la tristeza, vamos a ver también. Aflojar tus puntos tensos, tus patrones habituales y tus historias subconscientes. Liberarnos de nuestros patrones moviendo la energía y actuando sobre ellos conscientemente. Y buscar a un terapeuta que nos ayude si nos encontramos realmente atascados. Bien, comenzamos. La meditación tiende a hacerte más calmado, más calmada, más abierto y más relajado, al menos la mayor parte del tiempo. Cuando sigues tu respiración, repites un mantra o practicas alguna otra técnica básica todos los días, tu mente empieza a tranquilizarse de forma natural, mientras que los pensamientos y los sentimientos surgen y se liberan como el gas de una botella de gaseosa. El proceso es tan relajante que los practicantes de la meditación trascendental lo llaman desestresante. Sin embargo, cuando meditas regularmente durante un periodo de tiempo, puedes descubrir que ciertas emociones o estados de mente continúan volviendo para distraerte o perturbarte. En vez de dispersarse, las mismas fantasías sexuales, pensamientos tristes o temerosos o recuerdos dolorosos pueden seguir rondando en tu consciencia como un disco rayado que siempre se atasca en el mismo surco. O puedes estar meditando sobre la compasión amorosa, pero seguir tropezando con algún resentimiento o rabia no resueltos. En vez de mirar la niebla que se levanta del lago, has comenzado tu descenso hacia las aguas embarradas y a veces turbulentas de tu experiencia interior. Al principio es posible que te sientas sorprendido, consternado o incluso asustado por lo que encuentras. Y puedes sacar la conclusión de que estás haciendo algo mal. Pero no temas. La verdad es que, de hecho, tu meditación ha empezado a profundizarse y ya estás preparado para ampliar tu rango de técnicas de meditación para que te ayuden a navegar por este nuevo terreno. Entonces, en este punto, puedes encontrar útil extender tu práctica de la atención consciente desde tu respiración y tus sensaciones corporales a tus pensamientos y emociones. Según enfocas delicadamente la luz de tu consciencia en esta dimensión de tu experiencia, puedes empezar a ordenar lo que está ocurriendo en realidad dentro de ti. En el proceso, puedes llegar a conocerte mejor, incluso a reconciliarte contigo mismo. Si perseveras, con el tiempo puedes empezar a penetrar e incluso desenmarañar algunos viejos patrones habituales de pensamiento, de sentimiento y de comportamiento. Patrones que te han producido sufrimiento y estrés y que te han mantenido atascado durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo reconciliarte con tu experiencia? Bueno, si eres como la mayoría de la gente que conozco, incluyéndome a mí, tiendes a ser muy duro contigo mismo. De hecho, probablemente te tratas de una forma en la que nunca podrías tratar a tus seres queridos o a tus amigos. Cuando cometes un error, quizá te insultas o acumulas juicios y críticas ásperas contra ti, incluyendo una lista de todos los demás errores que has cometido a lo largo de los años. Cuando sientes una emoción tierna o vulnerable, puede que la rechaces por considerarla de gente débil o blandengue y que intentes pasar por encima de ella en vez de darte tiempo para sentirla en su plenitud. Por ejemplo, hace unos días, cuando no podía encontrar las llaves,
Me sobresalté al oír una voz irritable e impaciente dentro de mí, que me reñía por ser tan estúpido y olvidadizo. ¿Te resulta familiar? La mayoría de nosotros tenemos una imagen de cómo se supone que debemos actuar, pensar y sentir. Nos esforzamos constantemente por hacer que nuestra experiencia y nuestra conducta se adecúen a ella y nos culpamos cuando no lo hacemos. Entonces, en la meditación, debemos recordar que tienes una oportunidad de invertir esa tendencia y de sentir tu experiencia tal como es, sin tratar de juzgarla o cambiarla. Para cambiar el estrés, el conflicto y la turbulencia que hay en tu interior por paz y armonía, necesitas reconciliarte contigo mismo, lo que significa tratarte con la misma indulgencia, cariño y curiosidad con la que tratarías a un amigo cercano. Puedes empezar por empapar con una conciencia suave y nada prejuiciosa todos tus pensamientos y sentimientos. Entonces, vamos a aprender a abrazar tus pensamientos y sentimientos. Como una forma de meditación, cuando te sientas familiarizado con la práctica de seguir la respiración y expandir tu conciencia para incluir las sensaciones, puedes expandir tu conciencia aún más allá para incluir los pensamientos, las imágenes, los recuerdos y los sentimientos. Como con las sensaciones, empieza por seguir la respiración y después permítete explorar un pensamiento o un sentimiento cuando éste se vuelva tan fuerte que empiece a llamar tu atención hacia él. Cuando ya no domine tu campo de conciencia, vuelve suavemente a tu respiración. Por supuesto, si has estado meditando durante un tiempo, puedes haber notado que de continuo eres arrastrado por el torrente de pensamientos y sentimientos que se desbordan por tu mente. En un momento dado, estás contando, siguiendo la respiración o practicando un mantra, y al momento siguiente estás dándole vueltas a una conversación que mantuviste ayer o planeando la comida de mañana. Es como si, sin darte cuenta, hubieras abordado un barco y de repente te encontraras unas cuantas millas más lejos de la costa, arrastrado por la corriente. Cuando ocurre esto, sencillamente necesitas darte cuenta de que estás vagando y debes retornar a donde empezaste. Sin embargo, ahora, en lugar de ver esta dimensión de tu experiencia como una distracción, vas a incluirla en tu meditación con conciencia presente. Cuando encuentres tu atención vagando en un pensamiento o un sentimiento, sé consciente de lo que estás experimentando hasta que pierda intensidad. Entonces, regresa suavemente a tu foco primario. Vamos a realizar otra meditación que llamaremos Nombra tu experiencia. A medida que expandes la meditación para incluir pensamientos y sentimientos, puede resultarte útil practicar el nombrar o prestar atención a tu experiencia. Entonces empieza por la atención consciente a tu respiración y nombra en silencio la inspiración y la expiración. Cuando estés completamente tranquilo y concentrado, puedes incluir incluso sutilezas como respiración larga, respiración corta, respiración profunda, respiración superficial y así sucesivamente. Procura nombrar de una manera sutil y baja, como una voz suave y que no juzga en el fondo de tu mente. Dedica el 95% de la energía a sentir cada experiencia y el 5% a un suave nombre en el fondo.
Cuando ya seas todo un experto en nombrar la respiración, puedes extender la práctica a cualquier sensación, pensamiento o sentimiento fuerte que desvíe tu atención de la respiración. Por ejemplo, según sigues y nombras tu respiración, puede que encuentres que tu concentración se interrumpe por una emoción dominante. Nombra esta experiencia suave y repetidamente durante todo el tiempo que persista. Tristeza, tristeza, tristeza o ira, ira, ira. Después, vuelve la atención con delicadeza a tu respiración. Haz lo mismo con los pensamientos, las imágenes y los estados de mente. Planear, planear, planear. Preocuparse, preocuparse, preocuparse. O ver, ver, ver. Consejo. Utiliza las palabras más sencillas que puedas encontrar y concéntrate en una cosa cada vez. Esta práctica te ayuda a tomar un poco de perspectiva o distancia de tu experiencia exterior constantemente cambiante, en vez de perderte en un bucle sin fin. Al nombrar pensamientos y emociones particulares, estás reconociendo también que existen. Como mencioné antes, a menudo intentamos suprimir o negar experiencias que consideramos indeseables o inaceptables, como la ira, el miedo, el exceso de juicio o el sentirse herido. Pero cuanto más trates de esconderte de tu experiencia, más terminará dominando tu conducta, como señaló tan sabiamente Freud hace más de un siglo. Nombrar te permite proyectar la luz penetrante de la consciencia en lo más recóndito de tu corazón y tu mente e invitar a tus pensamientos y sentimientos a salir de su escondite hacia la luz del día. Tal vez al principio no te guste lo que te encuentres, pero entonces también puedes nombrar tus autojuicios y autocríticas. Finalmente, puedes darte cuenta de que ya no te sorprendes por lo que descubres sobre ti mismo, y cuanto más te reconcilies con tus defectos y fragilidades aparentes, más podrás abrir tu corazón a las imperfecciones de los demás. Sin embargo, el nombrar constantemente tiene desventajas, ya que te aparta de la experiencia directa, interponiendo palabras y conceptos entre tu atención consciente y la realidad. Así que si utilizas esta técnica, hazlo de forma lúcida y juiciosa como primer paso para familiarizarte con tu vida interior y hacer amistad contigo mismo. Después, a medida que vayas sintiéndote más cómodo con tu experiencia consciente tal cual es, abandona de forma gradual el hábito. Acepta lo que surja. Esta meditación, cuando te acostumbres a incluir las sensaciones, los pensamientos y los sentimientos en tu meditación, puedes abrir las puertas de tu consciencia de par en par y aceptar todo lo que surja sin juicio ni resistencia. Imagina que tu mente es como el cielo y que la experiencia interior y exterior viene y va como las nubes. Al principio puede que tu atención se vea arrastrada de aquí para allá, explorando un objeto y luego otro. No tienes que controlar tu atención de ninguna forma. Simplemente permite que vague por donde quiera, de los pensamientos y las sensaciones a los sentimientos y viceversa. Con el tiempo, en tu meditación podrás tener periodos en los que tu mente se siente abierta, expandida y nada perturbada por los pensamientos, los sentimientos o las distracciones externas. Ante cualquier cosa que experimentes, mantén abierta tu consciencia y acepta lo que llegue. Una nota de advertencia.
Esta práctica, aunque es sumamente sencilla, en realidad es muy avanzada y requiere unos poderes de concentración muy desarrollados para mantenerla. Es también difícil de enseñar, algo así como montar en bicicleta. Primero, tienes que descubrir cómo se mantiene el equilibrio y después debes volver a ese punto de equilibrio cuando empieces a caerte. ¿Cómo meditar con emociones desafiantes? Bueno, he descubierto un par de cosas a lo largo de los años sobre cómo se relaciona la gente con el mundo misterioso y a veces imponente de las emociones humanas. Por una parte, muchas personas creen que tienen una caja de Pandora de emociones desagradables como la ira, los celos, el odio y el terror ocultas en su interior y temen que si la abren, estas energías demoníacas las abrumarán tanto a ellas mismas como a las personas que aman. Por otra parte, tienden a creer que estos sentimientos negativos son insondables e irresolubles y que es mejor que los eviten sin importar lo doloroso que pueda ser mantenerlos dentro. Pero recuerda, desafortunadamente, cuando uno se pasa la vida negando sus sentimientos y oponiéndose a ellos, se acaba pagando un precio muy alto. Los sentimientos negativos, no reconocidos, pueden impedir el flujo de sentimientos más positivos como el amor y la alegría. Como resultado de ello, puedes terminar sintiéndote solo porque te falta un contacto emocional cercano con los demás y puedes ser incapaz de dar y recibir amor cuando tienes una oportunidad de hacerlo. Además, los sentimientos negativos que se desarrollan dentro de ti tienden a producir estrés, a debilitar el sistema inmunológico y a abonar el terreno para las enfermedades relacionadas con el estrés, como la úlcera, el cáncer y las enfermedades cardíacas. También retienen energía vital muy valiosa que de otra manera podrías canalizar de forma creativa o constructiva. Además, las emociones que se reprimen y se niegan persistentemente tienen la costumbre desagradable de estallar de manera inapropiada cuando menos se espera, llevándote a hacer y decir cosas que puedes acabar lamentando más adelante. Por supuesto, algunas personas van al otro extremo y parecen estar tan completamente empapadas de reacciones emocionales poderosas que no pueden tomar decisiones sencillas o seguir una conversación racional. Pero esas personas no están en realidad experimentando sus emociones. Están recreándose en ellas y permitiéndoles que controlen su vida. La meditación te ofrece una forma alternativa de relacionarte con tus emociones. En vez de suprimirlas, recrearte en ellas o explotar, puedes experimentar tus emociones directamente como son, como un juego de pensamientos, imágenes y sensaciones. Cuando veas que manejas con habilidad la experiencia de seguir la respiración y expandir la consciencia para incluir la corriente de pensamientos y sentimientos, algo que puede llevarte meses o incluso años, puedes concentrar tu atención en emociones particulares que encuentres retadoras o problemáticas y desarrollar la comprensión penetrante de la naturaleza de la experiencia. Recuerda, en vez de ser insondables o interminables, como la mayoría de la gente cree, puedes descubrir que incluso las emociones más poderosas vienen en oleadas que tienen una duración limitada cuando las experimentas plenamente. Como solía decir uno de mis maestros, aquello a lo que te resistes, persiste. Y lo que uno acoge,
tiene una tendencia a soltarse y liberarse. Aquí tienes unas cuantas indicaciones para explorar algunas de las emociones más comunes. Aunque los sentimientos vienen en muchas formas y colores, he descubierto que todos son más o menos variantes o combinaciones de unos cuantos básicos: ira, miedo, tristeza, alegría, excitación y deseo. En mi opinión, el amor es más profundo que la emoción. Es una expresión fundamental del ser mismo. Al igual que la rica paleta de colores de un artista puede finalmente descomponerse en cian, magenta y amarillo, las emociones difíciles o retadoras como los celos, la culpa, el aburrimiento y la depresión son combinaciones o reacciones de 4 sentimientos básicos: ira, miedo, tristeza y deseo. Si tienes problemas con cierto sentimiento, abórdalo como lo harías con uno de estos 4. Vamos a ver cómo meditar con ira. Después de practicar meditación regularmente durante varios años, cuando era un veinteañero, me enorgullecía de estar siempre tranquilo y ecuánime y de no enfadarme nunca. Entonces, un día, mi novia en aquel momento me confesó que tenía una aventura con otro hombre. Sin dudarlo, tomé una taza de la mesa y la arrojé contra la pared. Recuerdo que me sobresaltó la repentina intensidad de mis emociones. En un momento parecía perfectamente tranquilo y al siguiente estaba bulliendo de rabia. Mi ira puede haber sido apropiada a las circunstancias, pero ciertamente no la había expresado de forma adecuada. Humillado, me dirigí al cojín de meditación para investigar con más profundidad, después de romper con mi novia, por supuesto. Mucha gente, en especial las mujeres, tiene un gran tabú respecto a enfadarse porque no se les ha permitido expresar su ira incluso durante su infancia. Así que gasta grandes cantidades de energía tratando de evadir el sentimiento. Otras personas parece que están perpetuamente bulliendo de ira y viejos resentimientos, aunque puede que no se den cuenta de ello. Entonces, cuando meditas con ira, puedes empezar por fijarte en dónde y cómo la experimentas en tu cuerpo. ¿Dónde ves que se encuentran las tensiones? ¿Qué pasa con tu respiración? ¿Dónde notas un incremento de energía? ¿Cómo afecta a las emociones más suaves? A medida que continúas tomando conciencia de tu ira, ¿notas que se desplaza o que cambia de alguna manera? ¿Cuánto dura? ¿Tiene un comienzo y un final? Entonces, enfréntate a tus demonios. Los tibetanos cuentan una historia maravillosa acerca del gran maestro de meditación Milarepa, que vivió hace unos 900 años. Este buscó grutas remotas en el Himalaya donde practicó la meditación. Una vez se encontró que una gruta estaba habitada por un grupo de demonios que lo distraían de su práctica. Por lo que parece, en aquellos tiempos, los demonios frecuentaban las rutas buscando un poco de acción, sin duda. Primero trató de dominarlos, pero no cedían. Después decidió rendirles homenaje y extender su amistad y su compasión hacia ellos, y la mitad se marcharon. Al resto les dio la bienvenida de todo corazón y los invitó a volver cuando quisieran. Ante esa invitación, todos menos uno, particularmente feroz, se desvanecieron como un arco iris. Sin ninguna preocupación por su cuerpo y con un amor y compasión supremos,
Milarepa se dirigió al demonio y puso la cabeza en su boca como ofrenda. El demonio desapareció sin dejar rastro y no volvió nunca más. Ten en cuenta la historia de Milarepa la próxima vez que luches contra tus demonios interiores, las emociones o estados de mente que te apabullan o que te resultan desagradables. Imagínate qué pasaría si les dieras la bienvenida en vez de apartarlos. A continuación, puedes volver la atención hacia tu mente. ¿Qué clase de pensamientos e imágenes acompañan a los sentimientos de ira? ¿Te descubres culpando a los demás y defendiéndote? Si profundizas un poco más y quitas la capa inicial de ira, ¿qué encuentras debajo? Según mi experiencia, la ira surge generalmente como respuesta a una o dos emociones más profundas, un sentimiento herido o miedo. Cuando te sientes herido, como yo por la traición de mi novia, puedes descargar tu ira contra la persona que crees que te hirió. Y cuando tienes miedo, puedes protegerte con la espalda y la armadura de la ira antes de reconocer tu miedo, incluso ante ti mismo. Bajo los sentimientos heridos y el miedo, la ira, por lo común, enmascara una capa aún más profunda de apego a que las cosas sean de determinada forma, ¿verdad? Entonces, cuando las circunstancias cambian o no salen de acuerdo a un plan, te sientes herido o temeroso y después furioso como respuesta. Consejo. Con la ira, como con todas las emociones, deja a un lado todo juicio o resistencia que puedas tener y enfréntate a ella directamente. Tal vez descubras que se vuelve más intensa antes de liberarse, pero quédate con ella. Bajo la ira puede haber manantiales más profundos de poder que puedes descubrir cómo evocar sin enfadarte. Vamos a ver cómo meditar con miedo y ansiedad. Muchas personas son reacias a admitir que tienen miedo incluso ante sí mismas. De alguna manera, creen que si lo reconocen, le están dando poder para gobernar su vida. En otras palabras, en el fondo, tienen miedo de su miedo. En especial, los hombres llegan a grandes extremos para ocultar sus miedos o ansiedades tras una fachada de confianza, ira o racionalidad. En el otro extremo, por supuesto, algunas personas parecen tener miedo de prácticamente todo. Entonces, la verdad es que si eres humano y no biónico o extraterrestre, vas a tener miedo o ansiedad, al menos ocasionalmente, por supuesto. Además de la inyección de adrenalina que sientes cuando tu supervivencia física parece estar en juego, experimentas el miedo que surge de manera inevitable cuando te enfrentas a lo desconocido o a las inseguridades de la vida, que hoy en día puede ser muy a menudo. En último término, tienes miedo porque crees que se trata de una entidad separada, aislada, rodeada por fuerzas que están más allá de tu control. Cuanto más se derrumban los muros que te separan de los demás, por medio de la práctica de la meditación, más disminuyen de forma natural tu miedo y tu ansiedad. Esto es así. Entonces, al igual que con la ira, puedes utilizar la meditación para explorar y finalmente reconciliarte con tu miedo. Después de todo, es solo una emoción, como otras emociones, compuesta de sensaciones físicas, pensamientos y creencias. Cuando trabajes con el miedo, es muy importante que seas amable y delicado contigo mismo. Vamos a ver una meditación.
Empieza por hacerte las mismas preguntas que te hiciste acerca de la ira. ¿Dónde y cómo lo experimentas en tu cuerpo? ¿Dónde ves que se encuentran las tensiones? ¿Qué pasa con tu respiración o con tu corazón? A continuación, fíjate en los pensamientos e imágenes que acompañan al miedo. A menudo el miedo surge al imaginar el futuro y pensar que vas a ser incapaz de enfrentarte a él. Cuando ves estas expectativas catastróficas como lo que son y vuelves al momento presente, las sensaciones de tu cuerpo, el ir y venir de tu respiración, puedes descubrir que el miedo cambia y empieza a dispersarse. Después, cuando vuelve, puedes simplemente nombrarlo. Miedo, 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 como un viejo amigo y conocido. También puede que quieras amplificar un poco las sensaciones y permitirte temblar si lo deseas. Puedes incluso imaginar que el miedo te abruma y te hace lo peor, sabiendo por supuesto que sobrevivirás. Se trata de un enfoque muy útil si tienes miedo de tu miedo, como le pasa a mucha gente. Enfrentarte directamente a tu miedo sin tratar de librarte o escapar de él requiere un gran valor, ciertamente. Sin embargo, estas prácticas tienen también la capacidad de traerte al momento presente y abrir tu corazón a su vulnerabilidad. Vamos a meditar con la tristeza, el dolor y la depresión. La mayoría de la gente encuentra más fácil expresar tristeza que ira o miedo. Por desgracia, no le dedica a la tristeza el tiempo y la atención que se merece, porque en su infancia le reprochaban que llorara. Esto nos ha pasado a muchos. La vida nos enfrenta inevitablemente a una serie de desengaños y pérdidas. La tristeza y el dolor no expresados pueden crecer dentro y conducirnos en última instancia a una depresión. La mayoría de personas sufren depresión leve, que puede ser también el resultado de ira reprimida o impotencia aprendida. Entonces, para reconciliarte con tu tristeza, necesitas sostenerla delicadamente y con amor y darle suficiente espacio para expresarse. Al igual que con la ira y el miedo, empieza por explorar las sensaciones. Quizá notes una pesadez en el corazón, una constricción en el diafragma o una sensación de congestión en los ojos y en la frente, como si estuvieras a punto de llorar y no pudieras. Puede que quieras amplificar estas sensaciones y ver lo que pasa. Y después, presta atención a los pensamientos, imágenes y recuerdos que alimentan la tristeza. Quizá continúas reviviendo la pérdida de un ser amado o el momento en que un amigo íntimo te dijo algo desagradable. Si estás deprimido, puede que sigas reciclando las mismas creencias y juicios negativos y autodestructores como no soy lo suficientemente bueno o no tengo lo que se necesita para triunfar. Entonces, a medida que abres tu conciencia para incluir toda la gama de experiencias asociadas con la tristeza, tal vez viertas algunas lágrimas sinceras, sientas que en el proceso te animas un poco y que tu tristeza empieza a recuperarse. En último término, mientras estés abierto a tu sufrimiento y al de los demás, experimentarás cierta mezcla de tristeza y ternura en tu corazón. Vamos a ver cómo desenmarañar los patrones habituales a través de la consciencia. A medida que exploras tus emociones, como explicamos en vídeos anteriores,
puedes descubrir poco a poco que no son tan abrumadoras o interminables como temías. Con nombrarlas y la consciencia presente, la mayoría de las emociones fluirán por el cuerpo y se liberarán de forma gradual. Por ejemplo, mientras estudias suavemente tu ira o tu miedo, estos pueden intensificarse al principio, después quebrarse y por último dispersarse como una ola en la playa. Pero ciertas emociones y contracciones físicas persistentes, junto con los pensamientos y las imágenes que las acompañan y las alimentan, parecen seguir retornando sin importar las veces que te fijas en ellas y las nombras. Estas son las historias y los patrones habituales que se clavan profundamente en el cuerpo-mente, como las raíces de las que brotan los pensamientos y sentimientos recurrentes. Entonces, en tus meditaciones, puedes seguir representándote una y otra vez una historia del pasado, incluidas todas las emociones y estados de mente que la acompañan, en la cual sufres algún abuso o injusticia. Quizá te ves como un fracasado y fantaseas de manera obsesiva sobre un futuro imaginario en el que eres más feliz y tienes más éxito. O puede que te preocupes repetidamente por tu empleo o por tu relación sentimental, porque crees que no puedes confiar en la gente o que el mundo no es un lugar seguro. Llamaremos a estos patrones habituales visitantes insistentes, que siguen volviendo a tu meditación y a tu vida porque están atascados y de algún modo no resueltos. Y cuando les prestas la atención amorosa que requieren y profundizas en ellos, al principio tal vez descubras que son más complejos y están mucho más enraizados de lo que habías imaginado. Pero con una exploración persistente, gradualmente se desenmarañan y revelan la energía y la sabiduría ocultas que contienen. De hecho, cuanto más deshaces tus patrones, más liberas las contracciones físicas y energéticas que yacen en tu corazón, y más libre, espacioso, expansivo y sí, saludable, te vuelves tú. He aquí una breve sinopsis de las técnicas primarias para desenmarañar patrones habituales. Experimenta con ellas por tu cuenta y si las encuentras útiles, siéntete libre de incorporarlas a tu meditación. Si te atascas o te gustaría ahondar más, pero no sabes cómo, puede que quieras buscar un maestro de meditación o un psicoterapeuta que esté familiarizado con este enfoque. Ponles nombre a tus melodías. Como una forma más bien humorística de empezar, puedes ponerles nombre y numerar tus 10 melodías favoritas. Puedes detenerte en 5 si lo prefieres. Después, cuando recurras a una en particular, simplemente puedes fijarte en ella y nombrarla sin tener que meterte una vez más en el mismo patrón doloroso. Esto no es más que otra versión de nombrar tu experiencia, explicado con anterioridad, y puede serte útil, pero solo te lleva hasta allí. Expande tu consciencia. La parte del patrón que se revela en tu meditación puede ser únicamente la punta del proverbial iceberg. Quizá te sientes tenso en la parte inferior del vientre de continuo y no sabes por qué. Si expandes tu consciencia, es posible que descubras que bajo la superficie hay una capa de sentimiento herido. Cuando además le añades algunos pensamientos e ideas, puedes llegar a pensar profundamente que no eres competente. Por tanto, sientes miedo de no poder controlar las situaciones y te sientes herido cuando la gente te critica porque eso solo corrobora tu propia imagen negativa.
Al acoger toda la gama de pensamientos, imágenes y sentimientos, puedes llegar a crear un gran espacio interior donde el patrón puede desplegarse y liberarse poco a poco. Confía en mí. Este enfoque funciona de verdad, aunque no obtendrás resultados de inmediato. Siente tus sentimientos. Los patrones persisten a menudo hasta que se sienten completamente los sentimientos que subyacen. Es correcto, he dicho sentir. No basta con reconocer o nombrar. Mucha gente mantiene sus sentimientos a distancia o los confunde con pensamientos o ideas. Yo pude hablar en abstracto del dolor o el miedo, pero me llevó años de meditación el llegar a saber cómo los sentía realmente en mi cuerpo. Otras personas, como ya he mencionado antes en este vídeo, en la sección Cómo meditar con emociones desafiantes, se enredan por completo en sus sentimientos. A medida que expandes tu consciencia, pregúntate, ¿qué sentimientos no he sentido todavía? Recuerda, sentir tus sentimientos no los hace mayores o peores, al menos no a largo plazo. En realidad, les permite avanzar y liberarse. Nota tu resistencia y tu apego. Como ya he mencionado antes, aquello a lo que uno se resiste, persiste. A lo que podría añadir que aquello a lo que uno está apegado también persiste. Si una historia en particular o una emoción retadora siguen rodando en tu mente, podrías explorar tu relación con ellas. Por ejemplo, podrías preguntar, ¿qué siento respecto a este patrón o historia particulares? ¿Tengo un interés personal en aferrarme a ellos? Si es así, te cuestionarías, ¿qué saco yo con ello? ¿Qué temo que pase si suelto? ¿Estoy juzgándolos como indeseables y luchando por librarme de ellos? En este caso, te plantearías, ¿qué es lo que no me gusta de ellos? Cuando consigas relajarte y aceptar el patrón con consciencia, como se explicó en las secciones anteriores, podrás descubrir que el patrón, que parecía tan arraigado y afianzado, también se relaja. Encuentra la sabiduría. A veces las historias o patrones recurrentes tienen un mensaje que enviar y no dejan de fastidiar hasta que tú escuchas. Si mantengo el mismo sentimiento incómodo o difícil durante la meditación y no cambia con la consciencia, podría dejarlo expresarse entre comillas y pedirle que me hable como si fuera un amigo íntimo. ¿Qué estás tratando de decirme?, le puedo preguntar. ¿Qué necesito oír? Porque a veces descubro que una parte sensible o vulnerable de mí necesita cariño y atención. Otras veces oigo la voz de la responsabilidad recordándome atender algún compromiso importante. Ahora vamos a ver cómo reemplazar los patrones negativos por energía positiva. Muchas tradiciones meditativas proponen invocar ayuda externa en el largo proceso vital de purificar y eliminar los patrones habituales. No estoy hablando de psicoterapia o de antidepresivos. Me refiero a los seres o energías espirituales que supuestamente existen con el único propósito de inspirar y fomentar tu evolución espiritual. Las religiones occidentales tienen a sus ángeles y a sus santos. El hinduismo y el budismo a sus deidades y protectores. El chamanismo a los ayudantes del espíritu y a los poderes animales. Ahora bien, puede que tú no aceptes toda esta información espiritual,
pero te sugeriría que pruebes este ejercicio de todos modos. En vez de aliados espirituales, tal vez quieras imaginarte personas que te han dado apoyo incondicional en el pasado, o podrías simplemente focalizar la imagen de una estrella luminosa. La cuestión es que este ejercicio por sí mismo puede ser un aliado poderoso en el proceso de tratar con emociones o experiencias dolorosas o difíciles. Como con todas las meditaciones, cuanto más practiques, más efectividad vas a conseguir. Primero, empieza por sentarte y meditar de tu manera habitual durante unos minutos. Si no tienes una forma habitual, puedes encontrar alguna, o sencillamente siéntate en silencio y espera más instrucciones. En segundo lugar, imagina una esfera luminosa de luz blanca suspendida a unos 30 centímetros de tu cabeza y ligeramente delante de ti. Como un sol, esta esfera encarna e irradia todas las cualidades positivas, sanadoras, armoniosas que tú más quieres que se manifiesten en tu vida en este momento. Puede que al principio quieras ser más específico. Fuerza, claridad, paz, amor. Con el tiempo puedes proyectar solo la luz. Bien. Tercero, imagínate empapándote de todas esas cualidades con la luz sanadora como si estuvieras tomando un baño de sol. En cuarto lugar, imagina que esta luz irradia en todas las direcciones hasta los rincones más alejados del universo y atrae la energía de todas las fuerzas benévolas que apoyan tu crecimiento y tu evolución de nuevo hacia la esfera. Quinto, visualiza esta energía positiva y sanadora que brilla desde la esfera como la luz de 1000 soles, fluyendo por tu cuerpo y tu mente, eliminando toda la negatividad y la tensión, la oscuridad y la depresión, la preocupación y la ansiedad, y reemplazándolos por resplandor, vitalidad, paz y todas las demás cualidades positivas que tú estás buscando. Sexto, continúa imaginando que esta luz poderosa y sanadora inunda todas las células y moléculas de tu ser, disolviendo todas las contracciones y los lugares atascados de los que puedas ser consciente y dejándote limpio, claro y tranquilo. Séptimo, visualiza esta esfera luminosa bajando gradualmente a tu corazón, donde continúa irradiando esta luz poderosa. Y octavo, imagínate a ti mismo como un ser luminoso con una esfera de luz en tu corazón que irradia constantemente claridad, armonía y pureza, primero a cada célula y partícula de tu propio ser y después, a través de ti, a todos los demás seres en todas las direcciones. Puedes conservar los sentimientos e imágenes que evoca este ejercicio a lo largo del resto de tu día. Llega al corazón del asunto. Entonces, al igual que el gran meditador tibetano Milarepa, a veces uno necesita meter la cabeza en la boca del demonio antes de que desaparezca para siempre. En otras palabras, puede que necesites explorar la contracción energética que hay en el centro de tu patrón. Cuando uso el término energético aquí, me refiero al modelo oriental del organismo como un sistema de caminos y centros energéticos que pueden bloquearse o contraerse. Esos bloqueos dan lugar a emociones y estados de mente dolorosos y que, en último término, pueden provocar enfermedades.
Entonces, para explorar la contracción energética que hay en el corazón de tu patrón, puedes dirigir tu conciencia hacia el mismo centro de la contracción y describir con detalle lo que allí encuentres. Cuando desentierras el recuerdo, el sentimiento o la creencia que mantiene el patrón unido, puede suceder que la contracción se libera, tu conciencia se expande y tu meditación empieza a fluir con más suavidad. Empapa de ser el lugar bloqueado. Después de que hayas meditado por un tiempo y recibido algunos atisbos de tu inherente plenitud y entereza, lo que llamo el ser, puede que quieras probar el siguiente atajo. Aparta los pensamientos y las ideas que acompañan a tu patrón y sencillamente sé consciente de la contracción física y energética. Ahora, desvía tu atención a tu plenitud y entereza, que puedes experimentar como una energía calmada y relajada en tu cuerpo, un sentimiento profundamente amoroso en tu corazón, una sensación de expansión o espacio, o cualquier otro sentimiento único tuyo. Imagina tu plenitud y tu entereza extendiéndose de forma gradual, penetrando y empapando la contracción con tu ser puro. Continúa este ejercicio mientras la contracción se libera y se disuelve en ser. Y ahora vamos a trabajar con los patrones antes de bloquearte. Cuando le cojas el truco a observar tus patrones reactivos y tus historias y preocupaciones repetitivas y a desenmarañarlos en la meditación, puedes empezar a trabajar con ellos según surgen en la vida diaria. Por ejemplo, puedes notar en tu meditación que tiendes a reproducir un drama en el que otras personas te están quitando continuamente lo que te mereces por derecho propio y tú terminas sintiéndote herido y resentido. Cuando te des cuenta de que esta historia y las creencias que la acompañan, por ejemplo, nunca logro lo que quiero o nadie me quiere, aparecen en tus relaciones o en el trabajo, puedes usar las habilidades que has adquirido para dar un paso atrás y resistir a la tentación de ser absorbido como de costumbre. Cuanto mejor desenmarañes tus patrones en la meditación, con más rapidez podrás abordarlos según surgen, y gradualmente te volverás más libre y menos reactivo. Con el tiempo, incluso puedes empezar a trasladar tu identidad de los patrones a la consciencia espaciosa en la que los patrones surgen y desaparecen. Trabaja con patrones habituales. Vamos a ver un caso concreto. Aquí tienes un ejemplo de cómo trabajar con patrones habituales basado en mi experiencia. No hace mucho, me di cuenta de una tensión particular en la parte baja de mi abdomen, no solo cuando meditaba, sino también entre sesiones. Cuando la tensión se prolongó durante varios días, decidí investigarla más a fondo. Delicadamente, dirigí mi conciencia y mi respiración hacia esa área. A medida que expandía mi conciencia, noté que también me sentía tenso en la garganta y en la mandíbula. Cuando profundicé en esa sensación, de forma gradual fui tomando conciencia de que tenía miedo de algo, aunque al principio no estaba seguro de qué. No solo eso, estaba oponiéndome al sentimiento apretando la mandíbula. De alguna manera, no me gustaba ese sentimiento y quería librarme de él. Sin tratar de cambiar el sentimiento de modo alguno, medité y respiré con él durante un rato. Pronto empezó a aflojarse un poco, pero no a desenmarañarse por completo. Entonces,
Pedí con delicadeza más información y me di cuenta de que tenía miedo de una presentación que iba a hacer. Me vinieron vívidamente a la mente varios recuerdos de sentirme poco preparado cuando era niño y experimenté oleadas de tristeza y algunas lágrimas, seguidas de autocompasión. Ahora bien, mientras dirigía mi conciencia al centro de la contracción de mi vientre, ésta se liberó rápidamente y en su lugar llenaron el área sentimientos de comodidad y bienestar. Al sentirme más relajado y expandido, volví a mi meditación habitual. Varios días después, cuando hice la presentación, me di cuenta de que me sentía más relajado y más seguro que de costumbre. Vamos a ver cómo dejar a un lado los patrones por ahora. Si crees que tus patrones habituales están demasiado profundamente enraizados para desenmarañarlos, al menos por ahora, puedes lograr algún alivio temporal aplicando una o más de las siguientes técnicas. No hay necesidad de luchar de inmediato contra un patrón hasta el fondo. A veces solo tienes que hacer que se desplace o se mueva un poco para que puedas continuar con la meditación. Soltar o dejar ser. Te lo creas o no, eres capaz de soltar el patrón y seguir adelante. Sin embargo, ten cuidado. Si lo que estás haciendo en realidad es tratar de apartarlo, este puede volver a atormentarte. En vez de esfuerzo y aversión, este enfoque requiere una disposición a aceptar las cosas como son. Consejo. A veces basta solo con detenerse, ser consciente de la contracción y relajar poco a poco el cuerpo hasta que la contracción se libere. O puedes mover tu conciencia hacia el ser mismo, o como quiera que experimentes el ser, y dejar ser al patrón sin intentar cambiarlo. Desviar la atención. Como dice la Biblia, hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Incluso para trabajar con tus patrones habituales. Si estás preocupado por asuntos más urgentes, puede que necesites poner tus patrones a un lado y proyectar tu atención hacia donde más la necesites. Puedes volver a tus patrones más tarde, cuando tengas tiempo y energía. Mover la energía. A veces puedes encontrar útil dirigir la energía vinculada a un patrón en particular hacia otra actividad. Ve a dar una vuelta, baila con la música a todo volumen o lava los platos. Tal vez no estés desenmarañando el patrón, pero estás acallando su voz, por así decir, como robándole el trueno a la tormenta. Para continuar con la metáfora, incluso puedes usar la lluvia para regar la cosecha. Quizá hayas visto uno de esos westerns en los que el héroe sale a cortar leña en vez de tomar el rifle y disparar a sus vecinos. Bien, está moviendo la energía, sea consciente o no de ello. También puedes mover la energía internamente. Por ejemplo, convirtiendo el miedo hacia un suceso que se avecina en entusiasmo y curiosidad. Representarlo en la imaginación. Cuando una emoción o un impulso parecen demasiado intensos para desplazarlos o moverlos, puedes representarlos en tu meditación, imaginándote a ti mismo exagerándolos y después permitiendo que se desplieguen completamente con atención consciente. Este enfoque difiere de la mera fantasía, que tiende a tener una cualidad obsesiva e inconsciente. En vez de ello, al prestar atención mientras le sueltas el freno a esta emoción o patrón, llegas a darte cuenta de que no es tan abrumadora como podías haber creído. Al mismo tiempo, tienes una oportunidad de observar sus limitaciones y el daño o el dolor que podrían causar.
Por ejemplo, podrías imaginarte representando tu rabia o tu deseo conscientemente y darte cuenta de lo que le pasa. ¿Te abruma por completo? ¿Cómo afecta a las otras personas involucradas? ¿En realidad te produce la satisfacción que estás buscando? Bueno, representarlo en la vida real, conscientemente. Cuando un patrón parece ser demasiado poderoso como para oponerse a él, puedes representarlo en la vida, como lo haces de manera habitual, pero esta vez con consciencia. Fíjate en cómo lo sientes en tu cuerpo mientras sigues la actuación hasta el final. Por ejemplo, puedes estar tratando valientemente de oponerte al deseo de un helado, pero pierdes con rapidez tu fuerza de voluntad. En vez de eso, puedes tomarte el helado mientras te vas fijando en cada bocado y en cada sensación, mientras te lo comes y también después. De hecho, incluso puedes intentar comer tanto helado como quieras. Si lo haces de forma consciente, quizá descubras que obtienes tanto placer al comer que te saciarás antes y comerás menos. En ese proceso llegarás incluso a transformar tu relación con la comida. Sin embargo, procura no actuar según patrones potencialmente peligrosos para ti mismo o para los demás. Escoger un terapeuta que te ayude con tus patrones. Quizá estás tan lleno de pensamientos y sentimientos negativos que encuentras casi imposible concentrarte, incluso en la meditación. Entonces vamos a realizar una meditación llamada centrarse. Meditación occidental para desatascarse. Bien. He aquí una técnica de meditación llamada centrarse para ayudar a gente como tú y yo a descubrir dónde estamos trabados y efectuar los cambios necesarios tanto internos como externos. Al centrarte en tu sensación sentida sobre un problema, el lugar de tu cuerpo donde lo albergas y lo identificas, puedes descubrir información valiosa sobre quién eres y lo que realmente quieres y necesitas. Entonces, primero, empieza por tomarte unos minutos para instalarte cómodamente y relajarte. Segundo, revisa esa parte dentro de ti donde sientes cosas y pregunta, ¿cómo me va? ¿Qué es lo que no me sienta bien? ¿A qué necesito prestar atención ahora mismo? No estás buscando una emoción intensa, sino algo más sutil y elusivo, una sensación sentida. Por ejemplo, una sensación sentida es el lugar interior donde vas a consultar cuando alguien te pregunta ¿qué sientes de esa persona o situación? No es un sentimiento y definitivamente no es un pensamiento, sino más bien algo parecido a un conocimiento corporal. En tercer lugar, toma lo que encuentres, resérvalo y haz las mismas preguntas de nuevo hasta que tengas una lista de 3 o 4 cosas en las que podrías centrarte en este momento. Cuarto, escoge una, pero no te centres en ella. En vez de eso, permite cierto espacio en torno a ella. Aparta cualquier pensamiento y análisis que puedas tener y permanece solo con tu sensación sentida de esta cosa concreta en su totalidad. Quinto, pregúntate, ¿cuál es el kit de este problema? No te precipites sobre ninguna conclusión ni trates de entenderlo. Solamente permite que este kit emerja en el silencio. Puedes descubrir que lo que obtienes es diferente de lo que tu mente esperaba. Lo sabrás en tu cuerpo. Sexto, siéntate con el kit de esta sensación sentida durante 1 minuto o más y permite que emerja de él una palabra,
imagen o sentimiento? No trates de entenderlo. Solamente sé consciente del kit con delicada curiosidad, esperando que un conocimiento más profundo se revele. Séptimo, compara esta palabra, imagen o sentimiento con la sensación sentida en tu cuerpo preguntando, ¿esto es correcto? ¿Realmente encaja? Y si es así, sentirás un cambio sentido, una respiración profunda, un suspiro de alivio o una ligera relajación en tu interior. Si no, pregúntale a la sensación sentida. Entonces, ¿qué se siente correcto? Y espera una respuesta. Recuerda, estás pidiéndole información a tu cuerpo, no a tu mente. Octavo, cuando recibas una respuesta que parezca correcta, siéntate con ella en silencio durante unos minutos y permite que tu cuerpo te responda. El cambio sentido puede continuar desplegándose o tú puedes experimentar una liberación de energía o alguna otra reverberación perceptible en el cuerpo. Aquí tienes un ejemplo de centramiento. Digamos que te has obsesionado con una conversación que tuviste ayer con una amiga y le estás dando vueltas en la mente una y otra vez sin resolución. Así que decides dejar a un lado tus pensamientos y prestar atención a tu sensación interior de la conversación. Cuando te vuelves hacia el interior, percibes que la sensación sentida está localizada en el corazón y el kit de la misma resulta ser algo relacionado con el tono de voz de tu amiga. Mientras te sientas con la sensación sentida, te das cuenta de que el kit del problema no es su tono de voz exactamente, sino algo que ha disparado en ti. ¿Qué es? Bueno, es un sentimiento de celos. No es eso exactamente. Es una sensación de no dar la talla, de no ser tan bueno como ella. O más en concreto, de no hacer lo que en realidad amas como hace ella. Eso es. Tomas conciencia de que no estás haciendo lo que de verdad quieres hacer con tu vida y las palabras de tu amiga dispararon esa sensación dentro de ti. Con esta comprensión, notas un cambio sentido o una liberación en tu interior, posiblemente acompañada de lágrimas de reconocimiento y tristeza. Acabas de terminar una ronda de centramiento y puedes utilizar la misma técnica para cualquier otro problema o sensación sentida. Las voces o imágenes que hay en tu cabeza están continuamente escupiendo preocupaciones, lamentaciones, juicios y críticas con tal volumen y velocidad que casi no te oyes pensar ni a ti mismo. ¿Verdad que nos pasa esto? O quizá puedes centrarte en la respiración o recitar el mantra con cierto éxito, pero cuando una historia o patrón particularmente convincente se dispara, resultas del todo barrido por su intensidad. Mi primera sugerencia es seguir meditando regularmente y ver lo que pasa. ¿Cómo te sientes después de unas cuantas semanas o meses de práctica constante? ¿Estás haciendo algún progreso? ¿Te sientes más tranquilo y apacible? ¿Tu concentración se profundiza? Sin embargo, si ciertos patrones persisten, especialmente si interfieren en tu capacidad de hacer tu trabajo o de mantener relaciones amistosas o amorosas satisfactorias, podrías pensar en la psicoterapia. Ahora bien, sé que algunas personas aún se sienten un poco cohibidas o avergonzadas si admiten que necesitan ayuda para sus problemas. Pero enfócalo de esta manera. La gente ha estado consultando a hechiceros, chamanes, rabinos, sacerdotes y ancianos durante tanto tiempo como los seres humanos han tenido problemas, o quizá más. Lo cierto es que la psicoterapia
nuestra versión moderna y secular del sabio consejo, viene en muchas formas y tamaños, tantos de hecho como los profesionales que la practican. Y sin devaluar ninguna rama particular de la psicoterapia, me gustaría señalar unas cuantas directrices para escoger a un psicoterapeuta que pueda ayudarte a liberarte de las limitaciones que te producen tus patrones habituales. Hablar es importante, pero tú necesitas hacer más. Incluso la clásica terapia freudiana, que consiste básicamente en hablar, espera llegar al momento en que las comprensiones alcancen un lugar más profundo y disparen un cambio interior o una liberación emocional. El problema es que la terapia que se basa solo en hablar llega a su destino más lentamente y a veces no de forma completa. Entonces busca un terapeuta que combine la charla con una o más técnicas que te lleven lo más rápido posible a un lugar más profundo. Por ejemplo, la hipnoterapia, la imaginaría guiada, la imaginación activa, el juego con arena, la terapia centrada en el cuerpo, el trabajo con la respiración o el centramiento. Averigua. Si quieres nombres de terapeutas apropiados, pregúntales primero a tus amigos, a miembros de la familia o a personas que tengan intereses o valores similares. No seas tímido. Puede que te sorprendas al descubrir la gran cantidad de personas que conoces que han consultado con un psiquiatra en los últimos años. Después llama a estos terapeutas y pasa un tiempo hablando con ellos por teléfono. Recuerda, tienes derecho a preguntarles cualquier cosa que quieras saber. Podrías incluso programar una sesión o dos con cada uno de ellos antes de tomar una decisión. Después de todo, te irá mejor si gastas ahora un poco más de dinero en consultas de prueba que descubriendo al cabo de 6 meses o un año que cometiste un error, ¿verdad? Escoge la persona, no las credenciales. Aunque el terapeuta venga muy bien recomendado y la pared del consultorio esté cubierta de diplomas y certificados, estudia a esa persona. ¿Te escucha con cuidado y entiende lo que le dices? ¿Parece capaz de sincronizarse emocionalmente contigo, además de ser una persona muy intuitiva? ¿Te sientes cómodo en su presencia? ¿Confías en esa persona para contarle tus puntos más delicados y tus problemas más difíciles? En un análisis final, debes confiar plenamente en tus sentimientos y en tu intuición. Para terminar con este vídeo, vamos a ponernos en contacto con nuestro niño interior. Cuando te sientes agitado o trastornado, puede que quieras entrar en contacto con el niño que hay dentro de ti, la parte de ti que siente las cosas profundamente. Aquí tienes una meditación para que te ayude a reafirmar y a nutrir a tu niño interior. Primero, comienza por fijarte en lo que estás sintiendo y dónde lo estás sintiendo. Segundo, tómate un tiempo para respirar y relajar los sentimientos. Tercero, imagina que hay un niño o una niña dentro de ti que tiene estos sentimientos. Este niño es la parte joven y no desarrollada de ti mismo. Puedes tener una imagen o solo una sensación visceral o un conocimiento interior. Cuarto, hazte estas preguntas. ¿Qué edad tiene este niño? ¿Cómo se llama? ¿Qué clase de atención quiere de mí en este momento? El niño puede querer ser tranquilizado o tomado en brazos, o puede simplemente querer jugar. Quinto, si es posible, imagínate dándole al niño lo que quiere. Sexto, continúa unido a este niño todo el tiempo que quieras, hablando con él y abrazándolo de la manera que creas más apropiada. Séptimo,
Cuando termines, fíjate en cómo te sientes. Seguramente estarás más relajado o con mayor confianza, o por lo menos menos molesto o temeroso. Y octavo, asegúrate de darle un abrazo a tu niño interior. Si el niño se siente cómodo recibiéndolo, claro. Dile que lo quieres mucho, asegúrate que os veréis de nuevo de vez en cuando y, por favor, hazlo. Por último, decide si la espiritualidad te importa. Si tienes una orientación espiritual particular o estás en el proceso de desarrollarla, puede que quieras buscar un terapeuta que tenga una orientación similar. Si no tienes una selección suficientemente amplia de dónde escoger, al menos busca un terapeuta que respete la espiritualidad en vez de desacreditarla. No solo estará abierto a hablar contigo sobre meditación y experiencias transpersonales, es decir, más allá de lo personal, sino que puede ayudarte a combinar la meditación con la terapia, para trabajar en tus problemas de forma más efectiva. Por favor, no dudéis en dejar cualquier tipo de duda, pregunta o comentario en la caja debajo de la descripción de este vídeo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.